Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a la Granja de los Warren. Espero que en este momento tengas tu habitación en oscuro, tengas los cascos puestos para poder disfrutar mucho mejor de esta experiencia, de estos relatos terroríficos que traemos hoy. Y es que hay muchas personas que se han topado con lo paranormal, con el misterio. Pocas de ellas son las que se atreven a contarlo. Pero aquí en la Granja de los Warren, como siempre decimos, tenemos las puertas abiertas a todo aquel, toda aquella que quiera contarnos su historia personal. Aquí no nos vamos a burlar de nadie y le abrimos la puerta totalmente al misterio. Hoy nos vamos a conocer unos relatos que me han llegado tanto por correo electrónico, por teléfono y por las redes sociales. Como sabéis, la Granja de los Warren tiene diferentes vías de contacto. Solamente tenéis que buscarlo en Facebook, Instagram. También tenemos número de WhatsApp, correo. Tenemos varias vías. Y como siempre digo, tenéis las puertas abiertas a contar cualquier relato que os haya ocurrido. Aquí no nos vamos a extrañar ni nos vamos a llevar las manos a la cabeza. Este primer relato, he de deciros que cuando hablé con la testigo por teléfono, porque me gusta mejor tener contacto telefónico, ya que, puedo ver el tono de voz, puedo ver un poco la forma en la que cuenta la historia, si se la está inventando o no. Y os puedo asegurar que se me puso la piel de gallina. Nos vamos a trasladar a un lugar mágico de Sanlúcar. Un lugar como es La Jara. Como bien sabéis, en otras ocasiones hemos hablado de esa carretera de La Jara. No vamos a decir el lugar exacto ni el nombre de esta persona, ya que me ha pedido que se mantenga totalmente en el anonimato. Lo que sí deciros que es por la parte de La Jara. Para los que nos estén escuchando desde fuera de Sanlúcar, deciros que La Jara es un lugar que está a las afueras de lo que sería el centro de la ciudad. Un lugar que cuando es de noche parece que la oscuridad te va a consumir y que no vas a salir de ahí. Es un sitio apartado, oscuro, y que todo el que ha pasado por esta zona sabe que tiene algo especial, sobre todo esa carretera de La Jara, esa parte del Manchón. Hay algo extraño, el misterio vive en ese lugar, y algún día, desde la Granja de los Warren, sabremos qué es lo que se oculta ahí, os lo puedo asegurar. Este testigo nos comienza a relatar su historia. Nos dice, es una mujer que cuando era pequeña pues vivía con su abuela, ya que la madre y el padre pues siempre estaban trabajando y la mayoría del tiempo pues vivía con su abuela. En la casa de la abuela, allí en la parte de La Jara, aseguraban que se escuchaban golpes en la puerta de entrada y luego cuando iban a mirar, tanto la abuela, cuando estaba allí la madre o ella misma, no había absolutamente nadie. Y me decía que esto ocurría no una noche, sino en varias ocasiones.
como era algo tan habitual, llegaron a pensar que, bueno, que los golpes pues podrían venir del techo, de algún animal, algún gato. Pero no, ellas aseguraban 100% que los golpes venían de la puerta, como si estuvieran llamando. Asegura que hoy día sigue soñando algunas veces con que llaman a la puerta de su casa de esa forma, ya que ella asegura que le daba muchísimo terror. Imaginaos, por un momento, una casa, como os digo, apartada en la oscuridad, y que muchas noches pues se escuche llamar y que cuando vayáis no haya absolutamente nadie, ¿no? Yo creo que a muchísimas personas pues le darían terror. No es algo extraño que a esta testigo se sintiera de esa forma, ¿no? Otro de los hechos que vivían en esa casa de la abuela, es un hecho escalofriante, pues decían que escuchaban a un niño gritar desde dentro de la casa: ¡Mamá! Y claro, aquí siempre pues intentamos irnos a la parte lógica. Bueno, pues sería algún vecino, sería algún niño que estaba jugando por allí. Bueno, es normal que tengas un vecino, un niño vecino, pues que grite mamá cada 2x3, ¿no? Pero ellas aseguraban que provenía de dentro de la casa. Y además decía que era en un tono muy alto, como si fuera un grito. Este mamá que escuchaban decía que ellos muchas veces estaban en el salón y siempre en alguna habitación del interior, ya fuera el cuarto de baño, ya fuera alguna habitación, siempre lo escuchaban por la parte de dentro de la casa. Y os invito a que hagáis una prueba, que se ponga algún familiar vuestro, algún amigo en vuestra casa y que os llame desde alguna habitación y que luego os llame desde fuera. Veréis cómo se nota perfectamente que esa persona está dentro. Y ellas me aseguraban que lo escuchaban una y otra vez. Claro, ella era pequeña, también con su hermano, y los mayores pues no le daban importancia, porque no querían meterle miedo a los más pequeños. Pero claro, ya su madre, cuando ya crecieron, les confesó que obviamente ellos también lo escuchaban, porque la madre y la abuela les decía: no, eso es que tú te lo habrás imaginado, eso yo no he escuchado nada, yo no he escuchado nada. Pero efectivamente lo escuchaban perfectamente como un niño dentro de la casa gritaba mamá. A los años, como os digo, se lo confesó. Y ahí ella fue cuando le dio un vuelco el corazón. Una noche estaban todos en el salón, en silencio, porque decía que iba a comenzar una serie que les gustaba mucho. Y todos allí atentos, esperando para que empezara esa serie, escucharon otra vez muy claramente, desde una habitación del pasillo: ¡Mamá! Y ahí sí que todo el mundo que estaba prácticamente toda la familia, lo pudo escuchar perfectamente. Me cuenta que una noche su hermano se había ido de paseo por la noche con los amigos y que fue una de las noches que más le sorprendió. Pues ellas decían que, bueno, si ya era totalmente imposible que fuera su hermano, porque obviamente su hermano estaba delante de ellas cuando este mamá se escuchaba, pues imaginaos cuando lo escucharon sin estar el hermano. Escucharon de nuevo mamá y ella empezó a llorar. Estaba con su abuela
y empezó a decirle: abuela, que tengo miedo, que tal y cual. Y su abuela le apoyó el hombro en su pecho y le dijo: tranquila, hija, que estas cosas pasan. Otra de las cosas extrañas de esta voz de niño que escuchaban desde dentro de la casa era que ellos decían que era la voz prácticamente igual que la de su hermano. Claro, aquí también podemos ver que las voces muchas veces de los niños son muy parecidas, son muy agudas. Y por este lado, pues sí, podría ser extraño, podría ser normal, que escuchara como si fuera su hermano. Pero solamente deciros que con esos golpes en la puerta y ese niño gritando mamá desde dentro de la casa, solamente con eso yo creo que a más de uno le darían pesadillas, como ella dice que le ocurre hoy día. Vamos con otro relato, vamos con otra vecina de Sanlúcar, de otra parte, de otro lugar, de otro rincón de nuestra gran ciudad. Decía que algo extraño le ocurrió con una tía que tenía. Su hermana tenía una casa justamente pegada a la casa donde vivía su tía y la hermana vivía con su marido. Una noche, pues su tía ya era mayor y se puso muy enferma y la madre pues la llevó al hospital. Esa noche pues ella, junto con su hermana y el marido, y también junto con su novio, se quedaron en casa de la tía esperando noticias. Bueno, quien haya podido vivir esta experiencia, no de un familiar que se va al hospital porque no se encuentra bien. Y tú ya sabes que las noticias que van a llegar no son muy halagüeñas, pues así estaban en este momento la familia, ¿no? Pues había un silencio prácticamente atronador en la casa, pues ellos estaban esperando que en cualquier momento su madre le llamara y le diera la noticia, la triste noticia del fallecimiento de su tía. Poneros en situación, una casa también apartada, no puedo decir la zona de Sanlúcar ya que me ha dicho que no quiere ni que diga la zona, también quiere mantener el anonimato esta mujer, pero también muy apartada, también prácticamente en la oscuridad. Una casa, la casa de su tía, que se acaba de ir al hospital, camino prácticamente hacia la muerte. Está ella, la protagonista, su hermana, el marido de la hermana y su novio. Están los cuatro en la casa con solamente la luz del salón encendida, todos con rostros muy serios y con un silencio prácticamente atronador. En ese momento justamente se escucha un fuerte golpe en el techo. Ella me lo describe como si hubieran tirado una bombona de butano. Dice que el sonido fue ensordecedor. En ese momento, todos se levantan de un sobresalto y el novio coge y va hacia afuera para ver qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha provocado ese gran ruido. Sale rápidamente y lo que se encuentra es sorprendente, porque no se encuentra absolutamente nada. Nada ni nadie había provocado
ese gran estruendo que habían escuchado en el techo. ¿Y qué es lo que ocurrió después de escucharse este golpe y ellos ver que nadie había sido? Pues que parece ser que se empezó a activar alguna serie de sucesos paranormales. Pues aseguran que estaban en el salón y que ellos tenían vistas hacia la cocina, pues no había puerta, era como un marco grande que tenía acceso de la cocina al salón. Asegura que casi justamente después de escucharse el golpe en el techo, vio perfectamente cómo las cucharas de alpaca de su tía, que tenía colgada en la encimera de la cocina, salen volando del mueble donde estaban. Y me dice que no quedó ni una dentro del recipiente donde estaban estas cucharas. Salieron volando, solas. Podemos intentar dar algún tipo de explicación de viento, de que le pudiera empujar alguna cortina. Ella me asegura que no, porque yo le pregunté. Allí no hubo ningún factor que hiciera que esas cucharas salieran volando solas. En ese momento, ella, que me decía que tiene algún tipo de sensibilidad especial, mira a su novio y le dice: mi tía se acaba de morir y se ha ido a su habitación. La acabo de ver pasar. Como os digo, esta mujer tiene un don especial en la cual puede percibir como medium, como sensitiva, pues cosas que los que no tenemos ese don pues no podemos ver ni percibir. Y vio cómo su tía pasaba por delante de ellos, justamente por el salón, vio la sombra de su tía. Claro, solamente la vio pasar ella. Justamente cuando le dice eso a su novio, a los 2 o 3 minutos, su hermana, que estaba en ese momento en la planta de arriba, que era donde estaba el teléfono fijo, pues hablamos de unos años y no existía móvil, solamente estaba el fijo, le dijo que su madre le había llamado y le había dicho que su tía acababa de fallecer. Bastante impresionante cómo esta mujer pudo ver a su tía y ahí se dio cuenta de que ella había fallecido. Y exactamente porque justamente después su hermana le llamó y se lo dijo. Bueno, pues pasan los días y ella en esa época pues vivía con su tía, vivía en su casa y ella dormía en la habitación de su tía todos los días. Cuando su tía fallece, pues ella no quiere dormir en la habitación, porque ella, con esa sensibilidad especial, afirmaba de que su tía seguía allí en la habitación, podía percibirla, podía sentirla, y decía que ella no quería dormir en la habitación donde anteriormente y durante muchos años había dormido con su tía. Pues bien, decide dormir una habitación que está justamente pegado
a la habitación de su tía. Y aquí es donde vienen varios sucesos que me pusieron la carne de gallina cuando me lo contó. Pues decía que ella por las noches, cuando estaba durmiendo en su habitación, podía escuchar perfectamente cómo su tía orinaba en el orinal que tenía en la habitación, que era costumbre. Como bien sabéis, antiguamente era muy normal tener un orinal en la habitación. Pues una vez que fallece su tía y ella se queda a dormir justamente en la habitación de al lado, sigue asegurando que escucha a su tía orinar por las noches. Y que también escuchaba cómo andaba y arrastraba los pies con sus zapatillas. Imaginaros, ¿no? Ya es una experiencia traumática, ¿no? Depende también de qué forma lleves el duelo, cuánto de afinidad tenías con esa persona que falleciera, pero siempre una muerte es difícil de llevar, ¿no? Y como ella me decía, estaba muy apegada a su tía, y si ya le fue duro ir pasando el duelo, pues imaginaros también que escuchaba todas las noches a su tía en la habitación, que si orinando, que si la escuchaba andar, esa característica de las zapatillas arrastrando, zapatillas de andar por casa arrastrando por el suelo. Ella pues se lo decía a su hermano, que estaba escuchando esto y que si él estaba escuchando también lo mismo, porque su hermano también dormía en una habitación continua a lo que era la habitación de su tía. Pero él decía que no escuchaba absolutamente nada. Afirmaba que tuvo que aguantar casi 2 meses este tipo de sucesos extraños en la habitación de su tía. La habitación de su tía estaba totalmente cerrada, no quería entrar nadie, por un poco respeto y porque decía que no le daba buenas sensaciones, ¿no? Que no es que su tía le quisiera hacer nada ni le quisiera transmitir nada extraño, pero sí es cierto que con una muerte tan reciente no le gustaba percibir a su tía en la misma habitación. Ella me decía que se pegaba a la puerta de la habitación de su tía a escuchar, porque es que era incapaz de entrar. Como bien os he dicho, porque ella decía y aseguraba una y otra vez que su tía estaba en esa habitación. Y como os he dicho, la habitación estaba totalmente cerrada, y es que se llevó cerrada más de 6 meses. Nos vamos a ir a otro punto de Sanlúcar. Nos vamos con otro testigo de lo paranormal y de lo extraño. Y esta historia, sí os puedo asegurar que también me erizó la piel totalmente. A mí cuando me llegan las historias intento hacer un filtro de aquellas que, porque me pueden estar engañando, que se lo puede estar inventando, algunas que tampoco me parecen que sean demasiado fuertes para contar. Y yo la que os traigo solamente a la granja de los Warren son historias fuertes, son historias que te erizan la piel, son historias que seguramente en una noche de tormenta y lluvia, frío, sea difícil de escuchar. Me habla un hombre, un sanluqueño,
y me cuenta su historia particular, una historia que llevaba guardada muchos años y que había contado muy pocas personas. Esto me suele ocurrir también mucho, pues como no se atreven a contar este tipo de sucesos, pues muchas veces pues terminan guardándoselo para ellos y para ellas y comentándoselo a muy poquitas personas, ¿no? Y bueno, yo tengo muchas veces el privilegio de escuchar estas historias. También tiene que ver con su tía. Pero ya hemos cambiado de protagonista. Ahora vamos con un sanluqueño y su tía pues iba a limpiar una casa de una familia que era de fuera de Sanlúcar. Habían comprado una casa en Sanlúcar y pues la tenían aquí para veranear. Bueno, pues como muchísima gente hace, ¿no? Tanto de Sevilla como de muchos puntos de España y del mundo. Sanlúcar se está haciendo famosa poco a poco y hay muchísima gente que se compra aquí su casa para veranear. Pues su tía era amiga de una familia, como bien os he dicho, de fuera. Y claro, durante el verano pues la tía iba a hacer también limpieza, hacer la comida. Pero claro, ya cuando terminaba el verano y la familia se iba, volvía otra vez a su ciudad, pues dejaban a su tía encargada de que durante ese tiempo pues siguiera limpiando la casa, ¿no? Pues para el polvo que se puede acumular, para mantener la casa limpia y fresca para cuando ellos llegaran. Pues también algunos fines de semana así sueltos pues se escapaban y se iban a esta casa. Pues bien, llega la noticia, la triste noticia, de que el dueño de la casa pues había fallecido en esa misma casa. Falleció un verano. ¿Y por qué falleció allí? Pues este hombre decía que amaba Sanlúcar, que le gustaba mucho Sanlúcar y que quería fallecer en Sanlúcar. Le diagnostican de una enfermedad grave, le dan un tiempo de vida y él insiste a la familia que quiere ir a Sanlúcar a morir allí y a que sea enterrado allí. Pues bueno, como última voluntad, pues la familia acepta. Dice, bueno, si es lo que tú quieres, si es lo que a ti te hace feliz y vas a estar tranquilo, pues así lo haremos. También la casa que tenían aquí en Sanlúcar, una casa muy grande, un chalet bastante grande, con jardín, lo que, bueno, estamos acostumbrados a ver un poco en las afueras de Sanlúcar sobre todo. Pues bien, el dueño fallece en esa casa y, bueno, parece ser que la familia pues ya no le gustaba tanto ir a esta casa, ¿no? Pues le recordaba mucho a su padre. Al fin y al cabo, a quien le gustaba de verdad Sanlúcar y quien amaba esta tierra era él. Y quien amaba esa casa por todo lo alto también era él. Y bueno, y no le traía muy buenos recuerdos ya a la familia pues venirse a la casa que tenían aquí en Sanlúcar. Una de estas tardes, que la tía va a limpiar, ya la familia se había ido, estaban ya de vuelta a sus casas, pues se va a llevar una gran sorpresa. Está el protagonista de la historia, este hombre. Como siempre hago, podríamos ponerle un nombre. Vamos a ponerle Guillermo, ¿vale? Guillermo va con su tía, pues le gustaba acompañar a su tía a ir a limpiar la casa. Bueno, pues se distraía, era pequeño, era una casa grande, pues iba de un sitio a otro jugando, ayudaba a su tía también a limpiar. Pues estaba un día allí, él se encontraba en la parte del salón
Y pues la tía ya estaba terminando prácticamente de limpiar toda la casa. En ese momento, ella estaba en un pasillo muy largo que tenía la casa, que daba a la cocina. Y bueno, estaba ya terminando de recoger las cosas de limpieza, ¿sabes? Los cubos, paños, abrillantador, bueno, todos los artículos de limpieza varios. Y en ese momento, como os digo, él estaba en una punta de la casa y ella estaba en otra, justamente en ese pasillo que daba a la cocina, pues recogiendo sus utensilios. Y me afirmaba el protagonista que en ese momento, vamos a contarlo desde la parte de él, como él lo vivió. Desde ese momento, la tía, él estaba en otro sitio, con la cara totalmente pálida y muy agitada, coge a Guillermo y le dice: vámonos rápido, vámonos que nos tenemos que ir. Claro, Guillermo dice: bueno, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Vámonos, nos vamos, y se fueron. De esta forma lo vivió Guillermo. Claro, él se preguntaba, bueno, ¿qué es lo que le ha ocurrido a mi tía para que salga así corriendo tan rápido de la casa? ¿Qué es lo que ha pasado? Y ahora lo voy a contar desde la perspectiva de la tía. Como os digo, la tía estaba recogiendo sus utensilios, estaba en ese pasillo, y de pronto ella escucha unos pasos de zapatillas de estar por casa, arrastrando, ¿no? Escucha, bueno, ruido característico de estas zapatillas. Y de repente la tía ve claramente al dueño, que ya había fallecido, con un pijama celeste que solía llevar siempre, andando por el pasillo que tenía justamente enfrente. Ella aseguraba que este señor se paró, la miró fijamente a la cara y, sin decir absolutamente nada, la ignoró y siguió caminando hasta desaparecer por el mismo pasillo. La tía aseguraba que tenía el mismo aspecto que antes de ponerse malo, pero con la cara muy, muy pálida. Sus zapatillas eran igual y el pijama celeste característico era totalmente igual. En ese momento, pues la tía sintió un escalofrío y un terror indescriptibles, y fue cuando fue a buscar a su sobrino, a Guillermo, para llevárselo rápidamente de su casa. Como os digo, Guillermo no sabía qué es lo que había ocurrido. La tía no se lo quería contar. Y en una de esas tardes que su tía quedaba con su madre para tomar café en la casa, pues la tía le contó a la madre lo que había visto allí. Y en ese momento Guillermo pone la oreja para enterarse bien de la historia y escucha absolutamente todo. Y en ese momento Guillermo entiende por qué la tía salió corriendo de esa casa. Le pregunté si en otras ocasiones tanto la tía como él pues vivieron otro tipo de situaciones extrañas, y me dijo que él en ningún momento vivió nada extraño y que su tía tampoco le contó nada más. Pero quién sabe, parece ser que este hombre tenía tanto apego a Sanlúcar, tanto apego a esa casa, que
seguía por allí rondando. Y quién sabe si sigue por allí. Vamos con la última historia que me llega también de otra vecina sanluqueña, de otra mujer, la cual también me ha dicho que le mantenga totalmente el anonimato. También deciros que esto sí, lo puedo decir, que es también de la parte de la Jara. Como os digo, ese lugar tiene algo especial, ese lugar tiene algo mágico, que como os digo algún día investigaremos y sabremos qué es lo que hay allí. Vamos a hablar de esta historia de sensitivos, de medium. Hay muchas personas que perciben, que sienten cosas que, como os digo, todo el mundo no puede. Pero hay personas que no lo saben, no se quieren dar cuenta, quieren mirar para otro lado. Pero al fin y al cabo es una realidad. Si eres sensitivo, si percibes ciertas cosas, no puedes hacer nada para evitarlo. Creo, en mi opinión, no soy el mejor para darla, ya que no soy ese tipo de persona, pero creo que lo mejor es llevarlo lo mejor posible. Intentar buscar ayuda, intentar buscar a alguien que te pueda ayudar y intentar, como digo, llevarlo lo mejor que se pueda, ya que vas a tener que vivir con eso toda tu vida. Esta mujer pues también era y es sensitiva, lo que pasa que dice que con los años pues ha ido perdiendo un poco ese don, o puede ser que ella misma lo haya querido apartar y lo haya dejado ahí en un lado, que lo tiene, pero puede ser que no esté activado. Pues ella no sabía que su padre también tenía este don, podríamos decir, era una persona sensitiva. Y bueno, no se enteró hasta con los años que pasaron que, bueno, que su padre se lo admitió. Y según me ha dicho, tampoco hace mucho, ahora unos 7, 8 años que se lo dijo, o sea que tampoco hace 20, sino que se lo dijo hace muy poco en realidad. Pues como digo, en todo este tiempo ella no sabía que su padre tenía pues cierto tipo de visiones, ¿no? Algún día hablaremos más en profundidad de los medium, pero hay diferentes tipos de medium. Hay medium que ven visiones, le vienen imágenes a su cabeza. Hay medium de olores, que perciben cierto tipo de olores. Hay algunos medium que sí pueden ver materializado de alguna forma algún ente o alguna energía. Hay diferentes tipos, ¿no? Pues tanto ella como su padre eran del tipo de que le venían imágenes a la cabeza, e incluso me decían que acertaban el futuro, que sabía lo que le iba a pasar a una persona, que veía a esa persona, le venía una imagen a la cabeza, pero ella no le gustaba decirle qué es lo que le iba a ocurrir, porque muchas veces no eran noticias buenas. Pues su padre también le dijo que tenía este tipo de visiones. Ella un día deja a sus hijas pequeñas con el padre, en casa de su padre. Estando allí, pues el padre dice que va a salir al jardín a coger una hierba para unas mascotas que tenía. No recuerdo si eran unos conejos o algún tipo de mascota. Iba a salir al jardín a coger alguna hierba. Él, mientras estaba en el jardín, dice que de pronto escucha unos pasos muy fuertes, justamente por el césped, ¿no? Escucha, pero muy fuerte, ¿no? Dice que el padre se gira rápidamente porque, ¿por qué? Porque el padre tenía un pozo y pues las niñas pequeñas podían caerse al pozo.
Entonces cuando escucha esas pisadas, mira rápidamente para ver si son las niñas y se da cuenta de que no. El padre lo que ve en ese momento es una figura de una mujer vestida de negro al completo, sin cara. Esto es solamente un ejemplo de lo que el padre pues vivió durante toda su vida, ¿no? Aparte de que le venían imágenes a la cabeza, pues también podía haber presencias. Y eso hay que saber vivir muy bien con ello, porque es cierto que psicológicamente te puede afectar mucho y negativamente. Cuando la hija llega ya casi por la noche para recoger a sus hijas, pues se lo cuenta. El padre le dice lo que había visto en el pozo, en el jardín. Y es en ese momento cuando el padre se sincera y le cuenta a la hija qué es lo que él ha visto durante toda su vida. Y ella también le cuenta a él que tiene ese don y que ve imágenes y que ve algún tipo, percibe y siente ciertas cosas, pero que nunca lo habla por miedo a, como siempre pasa, ¿no? Por miedo a las burlas y miedo a todo lo que puede acarrear hablar de este tipo de sucesos extraños. Me pone un ejemplo también esta mujer de cómo le funcionaba su mediunidad. Pues en una de esas visiones que ella decía que le llegaban a la cabeza, pues le llegó el rostro de un hombre. Y según me decía, es como un flash, es como un pum, un segundo, pero esa imagen se le queda impregnada en la cabeza. Entonces es como que te da un fogonazo y se te queda ahí. Dice que 5 años más tarde, su marido se somete a una operación y el acompañante que está en esa habitación es exactamente el que ella vio hace 5 años atrás en su visión. Pues hasta aquí este nuevo episodio sobre mi ciudad, sobre Sanlúcar de Barrameda, que como podéis ver y como podéis comprobar, poco a poco siempre voy sacando algunas historias. Siempre recordaros que tenéis las vías de contacto en la Granja de los Warren, en Facebook, Instagram, correo y WhatsApp. Y recordar, cuando veis algunos cierto tipo de anuncios que se proclaman expertos en el misterio en Sanlúcar, para nada. Yo no digo que yo lo sea, pero sí que he nacido aquí y me he criado aquí y soy sanluqueño 100%. Y conozco perfectamente las calles de mi ciudad, conozco cómo funciona mi ciudad y las leyendas que se han ido contando a lo largo de la historia y a lo largo de la vida que llevo vivida. Y que no os engañen. No digo que yo sea el auténtico, que yo sea el único que hable de misterio en Sanlúcar, pero sí, sanluqueño 100%, muy pocos somos. Dejo este mensaje final. Espero que hayáis disfrutado en la estancia de la Granja de los Warren. Como siempre, hemos estado en el salón, he encendido la chimenea, hemos estado a gusto y nada, os deseo un buen viaje de vuelta. Espero que no tengáis ninguna sorpresa al salir de la casa, ni que veáis nada extraño
al volver por la carretera. Nos vemos en la próxima, en la granja de los Warren.